Buenas tardes, muchachos. Para esta semana correspondía el capítulo 7, referente a trabajo y energía. Entonces, bueno, lastimosamente no se pudo hacer la clase sincrónicamente, pero aquí les dejo que sea el video con una pequeña explicación de, de este capítulo. Entonces, bueno, para iniciar, primero que todo, es conveniente definir el producto punto. Creo que ya hemos hablado un poco de lo que es el producto punto, pero bueno, volvamos a definirlo. Igual en álgebra uno lo veía, pero bueno, acá se define también de una forma un poquito diferente. Entonces nos dicen por acá que, bueno, uno ya sabe cómo se multiplica un vector y un escalar, pero también es posible multiplicar dos vectores y una de ellas, aparte del producto cruz que ya conocemos, también es el producto punto, que es este. Y entonces, note que los colocamos de manera que sus orígenes coinciden y que existe un ángulo menor a 180 grados entre ellos. Entonces, bueno, se define por acá el vector A y el vector B y nos dicen que el producto punto de esto se denota como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, a primera instancia se puede observar que es contrario al producto cruz, donde el producto cruz lo definíamos como AB seno del ángulo. Entonces de aquí podemos deducir algo también que es muy conveniente. Y bueno, viendo por acá, ya casi les voy a mencionar un poquito más de qué es esto. Dice por acá que note que el producto punto es un escalar. O sea, el resultado de este producto es un escalar. Por eso también se le conoce como producto escalar y es conmutativo. O sea que el A.B es igual a B.A. Y de la figura, que es lo que dice acá, se puede observar que el producto punto corresponde a la multiplicación de la magnitud del primer vector por la componente del segundo vector en la dirección del primero. Es decir, y eso es lo que iba con lo que decía ahora. En el producto cruz nosotros hablábamos de que se utilizaba la componente perpendicular y la componente paralela era igual a 0. En este caso va a ocurrir lo contrario. Lo que requerimos para estos cálculos es la componente paralela, mientras que cuando se utilice la componente perpendicular va a ser igual a 0. Es decir, caso contrario que como ocurría en el capítulo anterior de torques. Entonces, bueno, también nos dicen que se puede demostrar que el producto punto es distributivo con respecto a la suma. Y es decir, que A punto B más C es igual a punto B más A punto C. Importante resaltar que el producto punto se multiplica o bien existe únicamente con los vectores unitarios respectivos o iguales, por así decirlo. A eso se refiere con lo de paralelo. Es decir, yo únicamente puedo hacer producto punto del vector unitario I con vector unitario I. Si hago con vector unitario J o K, el resultado va a ser igual a 0. Eso ya se veía en álgebra, pero importante resaltarlo. Es decir, yo solo puedo hacer producto punto de componente X con componente X. No puedo hacer componente X con componente Y. Entonces, importante resaltar eso así. Y eso es lo que se ve acá, que únicamente el producto punto actúa con las componentes paralelas, que mencionamos antes. Entonces, en este caso, A punto B sería AXBX más AY por BY más AZBZ. Entonces ya vamos entrando un poquito más en lo que es el trabajo. Y nos dicen por acá que una forma de transferir energía a un sistema o desde él es mediante la realización de trabajo por parte de una fuerza que actúe a través de la frontera. Entonces nos piden considerar por acá un bloque, como se muestra en la figura, que se mueve en dirección del eje Y, la dirección positiva del eje Y, y está restringido a esta posición, a este movimiento. Y el bloque se va a desplazar una distancia D mientras se encuentre bajo la acción de la fuerza F que está ahí. Entonces, esta fuerza también tiene un ángulo respecto a la horizontal de zeta.
Entonces, nos dicen por acá que mientras la fuerza sea paralela a esta superficie, o bien la componente obtenida por el coseno del ángulo, que es la componente paralela, valga la redundancia, va a ser mayor la fuerza con esta componente. Es lo que dice por acá, que cuanto mayor sea esa componente, mayor será la fuerza para producir un desplazamiento. Entonces, ya entrando en lo que es la definición de trabajo, nos dicen que se invierte más energía al mover el bloque una mayor distancia y por ello el trabajo realizado por una fuerza constante cuyo punto de aplicación experimenta un desplazamiento de, mientras la fuerza actúa sobre él, se define como la fuerza por la distancia recorrida por el coseno de zeta. ¿Y esto a qué nos recuerda? Al producto punto que acabamos de ver. Y por eso el trabajo también se define como el vector F punto el vector D, perdón. Y importante resaltar, al igual que veíamos antes en el capítulo de torque, lo referente a torque, las unidades eran newton metro. En este caso, también van a ser newton metro. Y este newton metro se define como julios o como joules, donde un joule equivale a un newton metro. Y bueno, como les decía también anteriormente, el torque era una cantidad angular, es decir, rotacional, y era la cantidad rotacional referente al trabajo, es decir, son equivalentes, por así decirlo, y por eso es que también tienen el joule, solo que este sería en un movimiento como lo venimos viendo, mientras que el torque sería en movimiento angular, que eso se va a ver más adelante. Entonces, por acá hay un ejemplo, plano inclinado, dice, nos dicen que mediante una cuerda se tira un bloque de masa M que sube con rapidez constante una distancia d por un plano inclinado que forma un ángulo zeta con la horizontal. La cuerda es paralela al plano y el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es mu sub k. Entonces nos piden calcular el trabajo efectuado por todas las fuerzas involucradas. Entonces, para resolver esto, empezamos con el trabajo. Iniciamos con el trabajo realizado por la tensión. Entonces, ponemos los ejes, primero que todo, de la siguiente manera. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre en la imagen. Este es el eje X positivo. Eje X, este es el eje Y. Entonces, colocamos los ejes de esta manera y vamos a empezar a definir el trabajo. El trabajo realizado por la tensión se puede definir de nuevo como fuerza por posición. Y al ver que la tensión es paralela al movimiento, no, en este caso no aplica el término coseno, pues ya están paralelos, que es lo que se busca con ese término. Después, respecto a la normal, el trabajo realizado por la normal es igual a cero. ¿Por qué cero? Porque la normal es perpendicular al movimiento. Y como estábamos definiendo antes, al ser perpendicular va a ser cero. O bien es coseno de 90, que coseno de 90 es cero, corresponde a cero. Después está el trabajo realizado por la fricción. Trabajo realizado por la fricción, que únicamente, nuevamente es paralelo y está en la dirección contraria a X. Entonces sería el negativo de la fuerza de fricción por la distancia D. Y por último, el trabajo realizado por el peso. Vamos por acá, WP de peso. Y este sería el peso en su componente paralelo, que, sería el peso y sería seno de zeta.
porque queremos la componente paralela al movimiento. Y entonces, bueno, el ángulo, recordemos, por triángulos equivalentes, cita que está por acá, corresponde a este mismo ángulo. Cita. Entonces, si cerramos el triángulo, la componente paralela al movimiento va a ser la contraria al ángulo, es decir, corresponde al seno de cita. Y esto por la distancia recorrida. Entonces, al final, el trabajo neto corresponde a la sumatoria, que este sería el trabajo efectuado que vamos a encontrar. Perdón. Y el trabajo neto va a ser entonces, como todas tienen la distancia, la sacamos a factor común y decimos que va a ser esa distancia por la tensión menos la fuerza de fricción menos la componente paralela del peso. Y ese va a ser el trabajo neto efectuado por todas las fuerzas involucradas. Ahora, ok, este trabajo neto va a corresponder a 0. ¿Y por qué a 0? Porque veamos que el bloque está en equilibrio. ¿Y qué sucedía cuando el bloque estaba en equilibrio? Que las fuerzas son iguales a 0. La sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, es igual a 0. Entonces, también se podría definir W neto como la fuerza neta punto D, que esta sería la definición que vimos antes. Y al ver que está en equilibrio, el bloque está en equilibrio, esta fuerza va a ser 0. Eso lo vimos con las leyes de Newton. Entonces, el W neto va a ser igual a 0. Y esta sería la solución de este problema. Donde, bueno, como les mencionaba ahora, se puede hacer las componentes de las fuerzas, que serían la fuerza, en el caso de X, como les mencionaba, por estar paralelo, va a ser la fuerza de fricción y la componente paralela del peso. Y en el caso de Y, serían la normal y la componente perpendicular del peso. Entonces la tensión se definiría como está acá. Y se calcula cada una de las fuerzas, que como les decía, de los trabajos, el trabajo del peso va a ser únicamente la componente paralela. Se define negativo como vemos acá, por la dirección. Y lo que les decía del producto punto, únicamente se realiza con componentes paralelas, por eso solo se utiliza, el valor correspondiente al seno. Nuevamente la normal está en la dirección Y y el movimiento en la dirección X, entonces al ser perpendiculares es 0. La fricción, como les decía antes, la fricción por el movimiento, la fricción corresponde al coeficiente por la normal y el trabajo, el de la tensión es únicamente la tensión por por el movimiento que se realiza. Y lo que les decía, el trabajo neto es nulo porque la sumatoria de fuerzas, o bien la fuerza neta, también es 0. Entonces se llega a este resultado. Otra forma de definir la fuerza es mediante pequeños desplazamientos brindados por d de x, el trabajo. Otra forma de definir el trabajo es mediante los pequeños desplazamientos realizados por d de x, donde actúa cierta fuerza que va a variar conforme se desplaza a lo largo del eje X. Entonces, mediante esto podemos definir el trabajo como la integral de x1 a x2 de la fuerza respecto a x.
Entonces, un ejemplo para esto, nos dicen por acá que consideremos un resorte que obedece la ley de Hooke, es decir, que al estirarse una distancia x ejerce una fuerza de menos kx, donde k es la constante del resorte, que es una medida de la rigidez del resorte. Entonces nos piden calcular el trabajo realizado por el resorte al estirarse desde x2 hasta x1. Entonces, ya nos están dando el valor de la fuerza. Únicamente lo que debemos es calcular esta integral. Dicen por acá que el trabajo va a ser igual a la integral de x1 a x2 de menos k x de x. Muy bien la k. K x de x. Entonces, únicamente es integrar. Entonces vamos a decir que va a quedar menos k, que va a salir por x a la 2 entre 2, donde x está evaluada en x2 y x1. Entonces, vamos a obtener un resultado de 1 medio de k por x a la 1 menos x2, perdón, x1 menos x2. Y ok, ¿por qué quedó así? Normalmente cuando uno hace la integral queda x2 menos x1. Pero veamos que aquí hay un signo menos. Entonces este signo menos me va a alterar el orden de estos x, por así decirlo, para no dejarlo por fuera de la ecuación. Entonces vamos a obtener que el valor del trabajo para la ley de Hooke corresponde a 1 medio de k por x1 menos x2. O bien el negativo de 1 medio de k por delta x. Este valor lo vamos a ver más adelante. Se le conoce también como energía potencial elástica. Ahorita vamos a detallarlo un poquito más. Y como les decía, aquí está el valor al que llegamos, que al despejar, bueno, al introducir el menos dentro de esa diferencia de los x, llegamos a ese valor que les mencionaba. Y que por cierto, esta fórmula se parece mucho a algo que vamos a ver ahorita. Bien. Entonces, en general, nos dicen que una trayectoria arbitraria puede ser dividida en pequeños desplazamientos de dr, de manera que el trabajo se va a definir como la fuerza punto de dr, donde dr puede ser de R1 a R2, es decir, esta integral. Entonces, un ejemplo por acá, nos dicen que considere un bloque que se desliza una distancia de que es la longitud de la trayectoria sobre una superficie plana. Entonces, que calculemos el trabajo realizado por la fricción. Entonces, ok, voy a poner el lapicito. Entonces, para poder calcular esto, conocemos que la fricción siempre va negativa al desplazamiento. Entonces, ponemos por acá el negativo de la fricción. Digamos que es, y esto va a ir en la dirección X. Y podemos definir entonces un vector de movimiento, de posición, pues, también en la dirección X. Entonces, el trabajo va a ser igual a el negativo de la fricción, acá,
X punto el vector de posición bien en X, y esto va a ir desde 0 hasta D, que va a ser el desplazamiento o bien la distancia por la que se va a deslizar. Y al hacer la integral, vamos a llegar a que el trabajo corresponde al negativo de la fricción por la distancia recorrida. Entonces, sería únicamente ese el resultado. Y lo podemos ver por acá, donde definimos, bueno, acá lo definen con S, el vector unitario. Entonces, únicamente la integral se va a hacer desde la posición S1, que corresponde a 0, o donde inicia el movimiento, hasta la posición S2, que corresponde a D, que es la distancia que recorre, y llegamos al resultado que mencionaba anteriormente, donde el trabajo va a ser el negativo de la fricción por la distancia. Otro ejemplo por acá. Ay, me pasé. Dicen que considere una cuenta que se desliza sobre un alambre que atraviesa. El alambre se encuentra en el plano Z2 y tiene forma de la curva Y igual a 4X a la 2. Si la cuenta se mueve bajo la acción de la fuerza que está por acá, entonces calcule el trabajo realizado por dicha fuerza mientras la partícula se desplaza desde X2 hasta X4. Entonces, esta sí la voy a explicar un poquito más con la solución que viene por acá. Ok, definimos un vector de posición de una posición X con vector de posición Y y una posición Y con vector de posición J. Y adicional a esto, conocemos el valor de Y. Entonces, como podemos ver por acá, Y corresponde a 4X al cuadrado. Entonces podemos sacar el d de Y o bien la derivada de ese valor, que correspondería al valor que está por acá, a este 8X, que es la derivada de 4X a la 2. Entonces ya tenemos el vector de posición a conocer, que va a corresponder a Y, o bien 1 en la posición Y, pues no conocemos ese valor, y 8X en la posición J, donde el desplazamiento va a ser en la dirección X o bien derivado respecto a X. Entonces, podemos definir el trabajo como la integral desde R1 hasta R2 de la fuerza punto el DDR. La fuerza la conocemos, el DDR lo conocemos, ya lo encontramos por acá. La fuerza nos la daban anteriormente y nos decían que el desplazamiento era del punto X igual a 2 hasta el punto X igual a 4. Entonces esos son nuestros límites de integración. Ahora tenemos por acá la fuerza que nos brindaron y tenemos el vector de posición. Hay que observar bien acá que para hacer el producto punto, como mencionaba antes al explicar el producto punto, únicamente las componentes similares pueden realizar esta multiplicación. Entonces, este valor que está por acá de Y únicamente nos va a dar un valor con este del vector unitario Y también. Y este valor del vector unitario J únicamente con este valor del vector unitario J. Ok, entonces eso significa que esto se cancela. No lo vamos a utilizar para nada. Entonces ya en la siguiente ecuación, después de hacer esto, nos va a quedar este valor intacto, pues está multiplicado, el I del DDR está solo multiplicado por 1, entonces queda intacto. Y en el caso del vector J, de la posición J, perdón, únicamente se le multiplica el 8X al X a la 2, Z a la 3. Entonces va a quedar 8X a la 3 por Z a la 3. Ahora, sustituyendo lo que nos daban antes, que Z corresponde a 2 y Y a 4X a la 2, vamos a llegar a una
perdón, a un resultado en términos únicamente de X, que, bueno, como mencionábamos, Y es únicamente 4X a la 2, entonces aquí quedaría 8 por 8, 64, ajá, X a la 3, y acá quedaría igual 64 por 10 a la 3, por X a la 3, perdón. Eso nos daría un valor de 128X a la 3, que al integrar, quedaría, se saca este escalar y se integra el X a la 3, quedaría X a la 4 entre 4, se evalúan los valores y nos va a dar una fuerza de 7.000, perdón, un trabajo de 7.680 julios. Entonces, así sería. Recordar, lo importante de este problema era recordar eso, de que el producto punto se hace únicamente por las componentes correspondientes o iguales. Entonces, recordar eso en todo momento. Entrando un poquito más a lo que es ya energía, empezamos por la energía cinética. Nos dicen por acá que el trabajo es una forma de transferir energía a un sistema. Energía que el sistema puede almacenar de varias maneras. Una de ellas es la energía cinética, que es la asociada al movimiento. Entonces, el trabajo neto sobre una partícula de masa m está dado por la ecuación que vemos acá, donde el trabajo neto es igual a la integral de la fuerza punto de R, pero la fuerza se define como masa por aceleración punto de R. Y eso se deriva de la segunda ley de Newton. Entonces, como conocemos también que la aceleración es la derivada de la velocidad, y haciendo producto punto de esta derivada punto la velocidad, vamos a llegar a un valor de 1/2 de la distancia por la velocidad al cuadrado. Perdón, 1/2 de la derivada de la velocidad al cuadrado, perdón. Entonces, con esto vamos a definir el trabajo neto, o bien, según el teorema trabajo-energía, la energía potencial como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y como decía, mediante el teorema trabajo-energía se dice que el trabajo neto es el cambio de la energía cinética. O bien, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Un ejemplo, nos dicen por acá que una partícula de 5 kilogramos se somete a una fuerza F de X que varía con la posición como se muestra en la figura. Entonces, antes de iniciar el problema, es importante destacar que en una gráfica de posición versus fuerza, el trabajo va a estar dado por el área bajo la curva. Entonces, nos dicen que si la partícula está en reposo, parte del reposo, ¿cuál es primero? A, la rapidez después de recorrer 5 metros. Ok, hagamos esto. Entonces, conociendo que el trabajo corresponde al área bajo la curva de la gráfica, vamos a decir que el trabajo en este caso va a ser de la fuerza corresponde a 10 newtons por el desplazamiento, que corresponde a 2 metros, entre 2. ¿Y por qué entre 2? Porque es la fórmula del área de un triángulo. De aquí lo que es un triángulo. Y adicional a esto, nuevamente, 10 newtons de fuerza por 3 metros de recorrido, que es lo que ocurre en este intervalo. O bien, base por altura, la fórmula de un rectángulo. Y esto nos va a dar entonces un valor de 40 julios. Ok, ya obtuvimos el trabajo. Nos están pidiendo la rapidez. Entonces, por el teorema trabajo-energía, vamos a decir que delta K es igual al trabajo. Y esto va a ser igual a
un medio de la masa, que ya la conocemos acá, son 5 kilogramos, por la velocidad final cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, esta velocidad inicial es 0, puesto que nos están diciendo que partimos del reposo y únicamente habría que despejar en términos de la velocidad el trabajo que ya lo calculamos, corresponde a 40 julios, dijimos, la masa ya la conocemos y entonces despejar la fórmula, que haría 2 veces el trabajo entre la masa y la raíz de este valor nos daría la velocidad final, que va a corresponder, vamos a ver, velocidad final de los 5 metros. Este valor va a corresponder a 4 metros por segundo. Ok. Ya calculamos la parte A. Ahora, nos piden la rapidez después de recorrer 8 metros. Aquí yo puedo nuevamente partir desde el origen, pero supondría más cálculos. Entonces, puedo utilizar, ya que conozco esta velocidad, puedo partir desde este punto donde quedé. Entonces, únicamente tendría que llegar acá, a la mitad de esto, por así decirlo, pues de 7 a 9, aquí está el 8, la mitad. Entonces, podríamos decir que el trabajo neto, en este caso, va a ser igual a 10 newtons por 2 metros que recorre de 5 a 7 entre 2, nuevamente, es el área de un triángulo. Y esto sumado a menos 5 newtons. ¿Por qué menos 5? Porque podemos ver que está por debajo del eje X. Entonces, es un valor negativo. Por, nuevamente, un metro que recorre, perdón, un metro, sí. Un metro entre 2, porque estamos hablando de nuevo de un triángulo. Y esto podemos hacerlo igual a un medio de la masa, para no tener que hacer de nuevo calcular uno y después sustituir en el otro, un medio de la masa por la velocidad final a los 8 metros al cuadrado menos la velocidad inicial, que en este caso sería la que obtuvimos antes como final en los 5 metros, porque estamos partiendo de ese punto. Entonces, sustituyendo los valores, la masa son 5 kilogramos, realizando esta suma y sustituyendo los 4 metros por segundo que hallamos anteriormente, despejando para la velocidad final a los 8 metros, vamos a encontrar que tiene un valor de 8 metros. Vamos a encontrar que esta tiene un valor de 4.36 metros por segundo. Entonces, ok, básicamente así sería como se analiza una gráfica de este tipo, de posición versus fuerza. Y acá está, bueno, la solución nuevamente, como les decía, donde despejando vamos a llegar a estos valores. Importante también destacar que para un sistema de partículas, o bien si conocemos que el trabajo neto de la partícula I corresponde a la fuerza, a la energía cinética de esa partícula,
Entonces, el trabajo neto o la sumatoria del trabajo neto va a corresponder a todas las energías cinéticas de cada una de las partículas sumadas, que es lo que podemos ver acá con esta sumatoria. Entonces, nos dicen que el teorema trabajo-energía también va a ser válido para sistemas de partículas. Ya dejando de lado la energía cinética, está también la energía potencial, que, bueno, en el caso del peso, que es la que vamos a ver primero, nos dicen que es una fuerza conservativa. Esto ya un poquito más adelante vamos a hablar sobre qué significa. Y nos dicen que el peso está dado por, mediante la integral, digamos a un valor donde el peso corresponde al negativo de la masa por la gravedad por la diferencia de la posición, o bien masa por gravedad por Y1 menos Y2. Entonces, nos dicen por acá que tanto el trabajo realizado por un resorte como el trabajo realizado por el peso están dados por una diferencia de cierta función evaluada en las posiciones inicial y final. De manera que se puede pensar que estos trabajos se realizan a expensas de la disminución de determinada energía asociada a dichas fuerzas conservativas. Esta energía tiene el potencial de convertirse en trabajo o en energía sintética. Y por esto es, cinética, perdón. Y por esto es que se le llama energía potencial. Pues puede actuar de ambas formas. Entonces, en general, mediante esta ecuación o mediante la energía potencial, la fuerza potencial se va a definir como el cambio el negativo del cambio de esta energía. Perdón, el trabajo de la energía potencial se va a definir como el negativo del cambio en la energía potencial. Casos de interés particular, importante conocer la energía potencial gravitacional, que corresponde a MGY, es lo que les decía ahora, y la energía potencial elástica, que corresponde a un medio de K por el X al cuadrado. Y esta fue la que les mencionaba antes, cuando hicimos el ejemplo de la ley de Hooke, que veríamos ahora. Se conoce como energía potencial elástica. Entonces, un ejemplo, nos dicen que en una fuerza que actúa en una partícula móvil en el plano XY se conoce por F igual a 2YI más X2J en unidades del Sistema Internacional de Medidas. Entonces la partícula se mueve desde el origen hasta el punto C como se muestra en la figura y nos piden calcular el trabajo invertido por la fuerza en la partícula cuando ésta se mueve a lo largo de, primero, el camino OAC, segundo, el camino OBC y tercero, el camino OC. Entonces, ok, para resolver esto, ok, para resolver esto, decimos por acá que primero vamos a hacer el camino OAC. OAC. Y esto corresponde al trabajo realizado en la trayectoria OA más el trabajo realizado en la trayectoria AC. Entonces, vamos a empezar primero con la trayectoria OA. El trabajo en OA va a ser igual a la integral de ¿dónde está la fuerza? La fuerza está 2y más x2j. Esto punto el desplazamiento que en este caso se va a dar únicamente en I. Entonces, este valor no se utiliza. Eso significa que la integral, nuevamente, va a ser de 0
a 5 de 2y y punto d de x y cuál va a ser el resultado de esto. Ok, no hace falta ni evaluar. Va a ser 0. ¿Por qué? Porque en la trayectoria de O a A no hay ningún movimiento en el eje Y. Es decir, el desplazamiento que hubo en el eje Y es 0. Vean que únicamente se está desplazando en la posición X. Entonces este valor Y es 0. Y por lo tanto, el trabajo invertido en esa trayectoria va a ser 0. Ahora vamos con la trayectoria de A a C.